El gobierno salió esta semana a mostrar sus cartas para la reforma educativa. En un acto que tuvo lugar en el auditorio de Antel y al que asistió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, anunció que en los primeros meses de 2023 empezará, dijo, el gran cambio educativo. Silva se comprometió a no ceder la derecha a nadie en el proceso de transformación y mencionó algunas de las reformas a encarar. Por ejemplo, un programa basado en competencias, que la carrera docente vaya más allá de la antigüedad y se valore a los mejores maestros y profesores, y que los programas hablen del trabajo, pero también de la construcción como personas. Ya hemos conversado hace poco, incluso en el programa con el profesor Robert Silva. Hoy les proponemos otro enfoque. ¿Cómo toman en el Frente Amplio estas líneas de acción? ¿Qué aportes tienen para realizar desde la coalición de izquierdas? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el maestro Pablo Cayani, integrante del Consejo Directivo del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ex consejero en Educación Inicial y Primaria. Cayani, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Bienvenido. Bueno, el lunes... ¿Tiene algo que ver con Canelones en particular? No, lo que sucede es que la fiesta de la chacra se desarrolla en un centro de pasantía de educación rural de primaria, y allí hay un comodato en el cual se permite esto, que es una actividad bien importante para el departamento de Canelones, pero además para las sociedades de fomento. ¿Y estaba ahí? Varias veces. Por eso venía el apunte recién cuando dábamos las noticias de actividades de este fin de semana. Bueno, ahora sí, vamos al tema. Bueno, como decíamos, el lunes la ANEP hizo este evento para mostrar un poco las acciones que se estaban llevando a cabo como parte de este plan de transformación educativa. El evento estuvo liderado por el presidente del CODICEN, Robert Silva, y hubo testimonios también de docentes que están llevando adelante algunas de las transformaciones. ¿Qué sacó limpio usted del evento? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque se anunció un evento donde se iban a dar las líneas de la transformación de la educación, y en realidad lo que se hizo allí fue presentar una hoja de ruta que ya había sido presentada respecto a la reforma curricular, y por otro lado poner en relieve algunas experiencias de instituciones educativas en diferentes tramos y modalidades, que muchas de ellas vienen de muchos años, no son nuevas, digamos, no son ni de estos 2 años de pandemia. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente Uruguay está en un proceso de ajuste de lo curricular, de definición de los aspectos, en definitiva, de lo que tienen que saber niñas, niños y adolescentes. Y esto per se es bueno, es decir, Uruguay es un país donde, en primaria tuvimos un programa de escuelas desde la década del 50 hasta la dictadura. Ese programa se reformuló a la salida de la dictadura, manteniéndose más o menos similar, o sea que estamos hablando ya de varias décadas. Y en el 2008, a partir de una discusión bien interesante que se desarrolló, por ejemplo, en primaria, se elaboró un nuevo programa junto a la SATE de la academia, etc. Pero eso ya fue hace 12 años. Es decir, en ese momento era muy osado pensar robótica en la escuela. Entonces, efectivamente, las cuestiones curriculares o los saberes que la sociedad entiende que tienen que aprender sus niños, niñas y adolescentes, es algo, primero, que tiene que ser revisado a la luz de la evolución del conocimiento y de la ciencia, pero además tiene que ser revisado a la luz de la construcción de futuro que se plantea la sociedad, porque en definitiva es lo que está en discusión cuando se discute qué tienen que saber o qué tienen que aprender los estudiantes en el sistema educativo. Volviendo al evento del lunes, donde también participó el presidente de la República, ¿no? Luis Lacalle Pou estuvo presente allí en el acto. Consultado por el observador Robert Silva, decía que el objetivo tampoco no era anunciar ninguna cosa específica, ¿no? Ninguna novedad, ni improvisar con algo que estuviera por fuera del plan de acción. Dijo que la idea era que la gente tomara conciencia de la dramática situación de la educación en este país, de las cifras de abandono, de inequidad interna del sistema. Era contar lo que habíamos hecho hasta ahora y por dónde vamos a
seguir avanzando para llevar adelante la transformación educativa. ¿Cuál ¿Qué es le la parece? pregunta? A ver, No, no lo vio bien, o sea, era una forma también de mostrar que bueno, por dónde se va, ¿no? El propio Robert Silva presentó cifras para dar esa magnitud de por dónde vienen las preocupaciones, ¿no? En el sistema, cifras conocidas, es cierto, pero después mostrarle a la gente, digamos, y darles las señales esas, que el año que viene empiezan aparentemente a verse esos cambios, ¿no? Sí, a ver, allí con esto de a priori no definir como problema la transformación de lo curricular, creo que hay un escenario que no es el mejor para una transformación curricular. No es el mejor porque tenemos un escenario de persecución sindical, tenemos un escenario de profesores con posibilidad de ser destituidos, tenemos un escenario donde, bueno, hechos de ayer o antes de ayer, de pedido de informes sobre dirigentes sindicales, y eso en un momento de 2 años de pandemia, donde los organismos técnicos además han tenido poca posibilidad de reunirse, por ejemplo las ATD, está generando una situación en la cual la conversación se pone difícil. Pero bueno, el desafío que tiene Uruguay, o los desafíos que tiene Uruguay, algunos los planteó el presidente de Codicen, y ahí hay uno que es muy claro, que es la cantidad de estudiantes que culmina en educación media superior, que realmente Uruguay está muy por debajo de lo que indican las evaluaciones de aprendizaje. Si uno mira en América Latina, a los niveles de aprendizaje que tienen los estudiantes uruguayos en PISA, hay países que tienen 90% de culminación de la educación media. Entonces, bueno, efectivamente allí nosotros tenemos un tema para resolver, porque no estamos hablando allí de aprendizaje, allí estamos hablando de cuáles son los obstáculos que pone el sistema para que los estudiantes terminen media superior. Y por otro lado, un tema que es estructural en el sistema educativo uruguayo y que además se arrastra desde la primera infancia, es decir, que allí hay como muchas preguntas para hacerse, es el tema de inequidad de aprendizaje, que las evaluaciones tanto del INED como de UNESCO dan cuenta de una diferencia muy importante entre quienes menos tienen y quienes más tienen en términos de qué es lo que aprenden, pero eso es a su vez consistente, por ejemplo, con lo que pasa en Inicial con el Inventario de Desarrollo Infantil, que es un instrumento que permite monitorear el desarrollo de niñas y niños, que se aplica en 3, 4 y 5 años en toda la educación pública. Y allí ya aparecen diferencias en el desarrollo de niñas y niños asociado al entorno familiar o al entorno socioeconómico. Uh-huh. Entonces, efectivamente, bueno, si miramos al revés, si miramos los pesos, no los niños, a los niños es a los que peores le va en términos de indicadores sociales, en términos de pobreza infantil. Digamos, tenemos en los mayores de 65 años, creo que 2-3% de pobreza, y en las infancias estamos arriba del 20%, con un deterioro en los últimos años, pero con una situación que no se había podido resolver, digamos, que era el 18% y nos parecía escandaloso. Bueno, entonces efectivamente estamos frente a un tema que requiere, primero, múltiples abordajes, segundo, políticas públicas de mediano plazo, digamos, pues esto no se cambia de un día para el otro, y además no es con una sola acción que se cambia, porque también estamos como en una conversación donde que parece que si cambiamos los programas arreglamos los problemas. Bueno, vamos a repasar. A ver, el plan de transformación educativa tiene, digamos, tres patas, ¿no? Una es la transformación curricular integral, que es capaz la más conocida, la que más debate ha generado, que incluye lo que tiene que ver con el marco curricular, los perfiles de egreso, progresiones de aprendizajes, además de planes y programas flexibles, han señalado las autoridades, que motiven de alguna forma a los estudiantes. También se menciona ahí dentro de eso el cambio de la evaluación, de la forma de evaluar los cursos, y
por otro lado, otras de las otras patas es la que tiene que ver con la política nacional docente para mejorar lo que es la formación docente, ¿no? Eso como otro de los elementos importantes a considerar. Por ejemplo, Silva sostuvo que ello debe ocurrir con formación docente de grado universitario. Para la concreción, para eso la ANEP trabaja coordinadamente con el Ministerio de Educación y Cultura. Y también otra pata importante de lo que es la transformación educativa que señalan las autoridades tiene que ver con la mayor autonomía de los centros educativos, ¿no? Ha señalado las autoridades, ya no se puede seguir teniendo un sistema que lo mire todo desde Montevideo. En líneas generales, estos tres aspectos, usted decía, bueno, se está poniendo mucho énfasis en cambiar los programas, pero en líneas generales, estas tres patas, ¿cómo las ve? Bueno, allí antes de profundizar quizás seguramente en cada una, ¿no? En la conversación a la cual la ANEP invitó a los partidos políticos, el Frente Amplio llevó las definiciones que tiene por Congreso respecto a políticas educativas, donde hay mucha cosa en la cual estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que los títulos docentes tienen que tener carácter universitario, pero además entendemos que tiene que haber una fuerte propuesta de formación de posgrado, no solo al inicio de la carrera docente, sino los 60.000 trabajadores de la ANEP que están hoy en función. Después hay acuerdos con algunas cosas que parece que no estuviéramos de acuerdo, pero estamos de acuerdo. Nadie hoy en Uruguay piensa que en una escuela no tenga que existir un segundo idioma. Y esto es una cosa que la educación pública es relativamente reciente en términos de tiempo. Nadie piensa que no tiene que haber educación física. Bueno, estamos teniendo algunos acuerdos, por más que no los nombremos. Bueno, es que si uno miraba los programas de gobierno en la pasada elección, no había tantas diferencias. Y en el ámbito académico, en general, hay ciertos consensos de por dónde se debe ir, ¿no? Integralidad. Las diferencias aparecen por el lado de los consejos desconcentrados, ¿no? Que se ha debatido mucho. No, yo no lo veo en los consejos las diferencias, porque fíjate que todos los uruguayos, o por lo menos eso es lo que pudimos ver en algún momento, estamos de acuerdo con que hay que aumentar la cobertura en 3 años. Uh-huh. Todos estamos de acuerdo con que hay que aumentar el tiempo pedagógico. Todos estamos de acuerdo que las maestras no ganan mucho. Hay una serie de acuerdos que tenemos. Ahora, después cómo eso la política lo gestiona, bueno, allí pueden aparecer visiones diferentes. Si estamos todos de acuerdo que tiene que haber más niños en 3, ¿por qué hay 1.000 niños menos en 3 este año que el año anterior? Si estamos todos de acuerdo que las maestras no ganaban mucho, ¿por qué las maestras están perdiendo salario? Si estamos todos de acuerdo con que tiene que haber carácter universitario y formación de posgrado, ¿por qué no hay acuerdo en el sistema político para la Universidad de Educación? Que tiene 20 años para siempre se tranca adelante. por el gobierno, ¿no? Por cómo la forma de gestionar las autoridades, digamos, cómo funcionaría desde ese punto de vista. Ahí es donde está el gran trancazo en ese tema. Sí. Lo que pasa es que cuando se tranca siempre por algo, lo que hay allí atrás no es ese episodio, digamos, es una diferencia que no se logra laudar, y yo entiendo que esto debilita los procesos de mejora, pero debilita también la profesión docente. Es decir, cuando la encuesta docente que hace la ANEP en el 2018, creo, sale que hay casi un 10% de los docentes que tienen posgrado. Bueno, ¿dónde tienen los posgrados? Porque en realidad son cuestiones muy puntuales de universidades privadas o del extranjero. Entonces, bueno, si no hay una política pública que entienda que para ser docente no solo hay que tener el título, sino que además hay que seguir estudiando, y eso tenga una vinculación con el mundo académico que produce investigación, que produce conocimiento, es complejo, digamos, esto de la mejora de lo docente. Pero ¿por qué desde el Frente Amplio? Ahí le van a decir enseguida, ¿por qué desde el Frente Amplio no se hizo más por ese aspecto durante 15 años de gobierno? Bueno, en realidad había 2 propuestas de universidades. Una era la UTEC y otra era la Universidad de Educación.
En el caso de la UTEC teníamos el mismo problema, con la diferencia que, como en la discusión parlamentaria la UTEC se ubicaba con sede en el interior y orientada al interior, fue más difícil votar en contra. Y de hecho todos vimos la discusión parlamentaria y cómo a último momento los intendentes blancos del interior hicieron dar vuelta varios votos en el Parlamento, que fue lo que posibilitó la creación de la UTEC. Que estaban los acuerdos interpartidarios, digamos, más allá de los comentarios acerca de los acuerdos, en ese periodo de gobierno hubo acuerdos interpartidarios sobre varios temas, en educación en particular, con muchas de estas cosas que estamos hablando, que efectivamente están plasmadas allí y que tienen que ver con la construcción de política pública que ha hecho la sociedad uruguaya en educación. Y el otro aspecto, ¿por qué entiende ahora que no se logra destrabar lo que tiene que ver con la formación docente? Porque la ley de urgente consideración optó por modificar un montón de cosas, pero en ese tema lo que optó fue por un reconocimiento en la órbita del MEC. Entonces, es una definición política. Y no tienen, usted entiende que no hay margen ahora para la negociación política en ese sentido. No es que no dieron mucho margen con una ley de urgente consideración en pandemia para la conversación o para la negociación. Ahora lo que tienen que hacer es operativizar lo que aprobaron en la LUC. Estaba mirando, Romina, los mensajes de los oyentes. Destaco 2 o 3 asuntos que aparecen. Primero, a propósito de algo que tú mencionaste recién, de algo que tú le preguntaste recién al maestro Cayani, qué se había hecho o no se había hecho en los gobiernos del Frente Amplio. Hay posturas que van más allá. Oscar, por ejemplo, pregunta a quién le importa la opinión del Frente Amplio sobre la reforma educativa. Estuvieron 15 años en el gobierno y no hicieron nada para mejorarla. Esa es una visión. Después, este mensaje dice: se han hecho cosas muy interesantes en educación y seguro hay mucho por hacer, pero no se puede obviar la compleja realidad social que se traslada al aula. Clases con más de 30 niños y niñas, incluso en educación inicial. No hay suficientes recursos humanos para ayudar a los niños que tienen dificultades importantes de comportamiento y que por clase son unos cuantos, dice el mensaje de Ana de Lagomar. Y por último, destaco esto que es una discrepancia con dichos de Cayani recién. Él habló de persecución sindical, de que estaba transcurriendo una serie de hechos de persecución sindical. Daniel dice: lo que se está tratando de hacer es poner en su lugar a los sindicatos y, por otro lado, investigando abusos. De eso se trata. Bueno, en todo caso, volvemos con estos puntos ahí enseguida, en la segunda parte. Seguimos en perspectiva, en diálogo con el maestro Pablo Cayani. Maestro graduado en los institutos normales de Montevideo, ¿no? Efectivamente. Se desempeñó como docente en escuelas públicas y en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Es docente del área Ciencias de la Educación en el Consejo de Formación en Educación. Fui. Ah, bueno, eso iba a preguntarle, si continuaba. Bueno, entre 2016 y 2020 fue consejero electo por los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Hoy integra el Consejo Directivo del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Con él estamos conociendo cómo se ubica el Frente Amplio ante la transformación educativa que viene impulsando el CODICEN de la ANEP con el profesor Robert Silva al frente. Y sobre este punto en particular también había algunas preguntas. ¿Usted representa al Frente Amplio? ¿Cómo hacemos esa definición? No, yo estoy en la comisión directiva del INED por el Frente Amplio, pero no represento al Frente Amplio. Y en estos temas, por ejemplo, en estos que estamos tratando. No, el Frente Amplio me nombró, lo cual es un orgullo, para ir a los diálogos que convocó la ANEP, pero no tengo ninguna representación exclusiva. Romina. Podemos empezar por los aspectos que estaban señalados dentro de la transformación, ¿no? Veíamos uno de los aspectos tiene que ver con la transformación curricular. Concretamente, el presidente del CODICEN, Robert Silva,
sostuvo esta semana hablando con el observador que en la administración anterior, si hay algo que no hubo, fue un cambio curricular. Se hizo un marco de referencia que no lo aplicó nadie, dijo él. Nosotros, sin perjuicio, tomamos esa base y a partir de ahí estamos trabajando y tomamos otros insumos. Queremos cambiar planes y programas, que algo que no se ha hecho, en lo que no se ha hecho nada. El bachillerato es de 1976, dice, y el ciclo básico de 2006, tal como usted señalaba. Esas cosas hay que transformarlas y cambiarlas, decía. ¿Usted está de acuerdo con este punto, con este planteo por lo menos? En realidad el proceso que viene haciendo Uruguay en materia curricular es un proceso que es interesante, pero que tiene muchas cosas para mejorar. Cuando decimos, bueno, hasta el 2008 nosotros tuvimos un programa que no incluía prácticamente la segunda mitad del siglo XX en primaria, efectivamente presenta una serie de desafíos. Luego, en los diferentes periodos se ha ido enfocando más hacia perfiles de logro, en tercero, en sexto de primaria, en tercero y sexto de educación media, y además lo que tiene que ver con lo curricular de primera infancia, de 0 a 6. Y luego este marco curricular de referencia nacional que establece como las progresiones que tienen que tener los estudiantes. ¿Por qué? Porque Uruguay tenía una particularidad que era que los programas no dialogaban entre sí. Entonces el niño andaba como teniendo que adaptarse a la lógica de cada una de las instituciones por las que transitaba, primaria, secundaria, etc. O sea que allí hay un proceso que además tiene definiciones que, por ejemplo, que implican evaluación estandarizada sobre esos perfiles de logro. Es decir, Aristas se construye sobre esos documentos y que efectivamente, reitero, hay que revisarlos y ajustarlos, sobre todo porque lo curricular es la voz de la sociedad en los aprendizajes de los estudiantes. Es lo que es importante. Bajémoslo a tierra eso, a ver. Y es el piso democrático, porque si no se privatiza lo que aprenden los estudiantes. Se privatiza en el sentido de que termina siendo la definición del docente, no de la política educativa. El tema es cómo se construye la política educativa. También es cierto que Uruguay tiene malos antecedentes en estos temas. Es decir, cuando uno mira lo que sucedió en la década de los 90, cuando termina el Codicen de Germán Rama, asume Bonilla, en la presidencia de Valle, y a los 4 años no quedaba nada de la reforma curricular o las experiencias piloto. ¿Por qué? Porque necesitan construirse con la perspectiva de ser sustentables en el tiempo, porque eso es lo que las modifica. Y de hecho primero hay investigaciones en Uruguay de esto de cómo los efectos se diluyen si no es parte de un proceso de diálogo importante con respaldo de la ciudadanía, de los docentes, de la academia. Sí, pero ahí, si no, en educación da la sensación que se vive de diálogo en diálogo y de diagnóstico en diagnóstico, un poco. ¿No le parece? ¿Cuándo es el momento? Porque un argumento de las autoridades es, bueno, pero ahí llega un momento que hay que empezar a actuar, hay que empezar a hacer algunos cambios. Si seguimos hablando y si seguimos, se sigue dilatando y no se termina de hacer esos cambios nunca, ¿no? Por eso es importante, digamos, que se mantengan las conversaciones y los diálogos, porque los políticos están muy apurados por las próximas elecciones y las cuestiones en educación son de más largo plazo. Y de hecho, cuando mirás la literatura, hay un trabajo interesantísimo de Tiag y Kuban que se dedicaron a estudiar 100 años de reformas educativas en Estados Unidos. Y cómo las reformas que no están, no se construye el problema, no se construye el acuerdo en la solución, más allá de que no sea el que a mí me parece mejor, porque lo voy a tener que mover un poco para que el otro se sienta parte, se quedan en la puerta del salón, no entran al salón. Y ese es el riesgo que tenemos hoy, y ese es el riesgo además que tenemos por el cronograma que nos está planteando. Porque si empieza en el 2023, esto quiere decir que el gobierno que asuma, sea del signo que sea, va a tener una reforma curricular en medio de una implementación. Entonces, hay definiciones
de la política Pero ¿cuál pública. sería un tiempo razonable para llevar a cabo un diagnóstico, un plan, eso que usted plantea de, bueno, que generar ciertos consensos? Porque esta situación lleva años, ¿no? Llevamos años detectando que tenemos un problema en la educación, que es necesario hablar, que es necesario convocar, pero se siguen sin ver los cambios. Sí, hasta hace 2 años era insostenible la situación de la educación, y estos 2 años hemos tenido una situación absolutamente diferente, donde vamos más en una lógica de cambios acumulativos y no la transformación absoluta aquella que era urgente. Con respecto a lo curricular... ¿Usted quiere decir ahí que las autoridades actuales están reconociendo cosas que se habían hecho en el último periodo del Frente Amplio? Las autoridades actuales tomaron las metas, pero además la magnitud de las metas que vienen del periodo anterior, y además sumaron metas que hoy es posible sumar, por ejemplo, vinculadas a aprendizaje, porque Uruguay tiene instrumentos como la evaluación estandarizada de aristas, que permite decir, bueno, mejoremos los gurises que están en los niveles 1 y 2 de logro, que son los que están, digamos, más abajo. Pero entonces, en definitiva, es mejor entonces que las autoridades, desde su punto de vista, digo, esta acumulación y no esta transformación drástica. Es que la literatura indica, digamos, que las transformaciones en educación tienen esas características cuando son sustentables. Si no, uno puede agarrar y hacer 4 o 5 centros piloto, y el que viene atrás no le gusta el piloto, y volvemos de vuelta, y es tiempo que se pierde. Y ese tiempo que se pierde son 700.000 estudiantes que pierden el tiempo. Entonces, creo que lo que estamos es un escenario donde hay que mejorar las características de la conversación, y esto implica que hay que reconocer la voz de los diferentes actores, y esto no quiere decir solo los docentes, quiere decir las familias, los estudiantes, la academia, el mundo productivo, el mundo sindical, las regiones, digamos. Bueno, ahí desde la ANEP le van a decir, está convocando esos diálogos, ¿no? Usted fue a uno por los partidos políticos, y después estaba el mundo académico, el mundo del trabajo y representantes por el lado sindical y empresarial, sobre todo personas que también tienen que ver después con la formación, ¿no? O sea, de la demanda del mercado en cuanto a los futuros trabajadores. No es del mercado, es el mundo del trabajo, el mundo productivo, el mundo cultural. Bueno, pero a eso voy. Se está convocando esos diálogos. Claro, pero hay gente que tiene el bozal puesto y no está siendo convocada. Los estudiantes, por ejemplo, los docentes, por ejemplo. Hay un montón de actores que no están en la conversación. Se está haciendo consultas online, ¿no? A los docentes, por ejemplo. Bueno, estás muy optimista respecto a las consultas online. Hay organismos técnicos como las ATD, hay espacios de producción académica en las instituciones de la academia, hay un montón de lugares donde hay que subirle un poquito el volumen a los micrófonos para que efectivamente lo que tengamos sea una síntesis que nos permita avanzar. Reitero, no puede ser que no estén los contenidos de robótica en primaria hoy, porque hace años tenemos robótica. Entonces, si no está en la conversación, hay un montón de definiciones que la está tomando gente que no es ni la ciudadanía, ni el gobierno, sino que, bueno, es quien está implementando eso. Y yo entiendo que allí sí tenés un problema de política pública, porque no está siendo democrática la forma en cómo se resuelve. ¿Por qué en robótica pasan unas cosas y no otras? Bueno, yo creo que hay que llamar a los que trabajan con robótica, hay que llamar a la Facultad de Ingeniería. Entonces... Pero hay quien la está terminando de resolver, el docente en el aula también. Sí, y el CEIBAL con el tipo de propuesta que formula, pero no está definido. Sí, tenemos que enseñar a programar picando la tarjetita, o en un lenguaje de software libre, o en un lenguaje de software privativo. Estoy hablando de una cosa que para mí es un agujero negro, ¿no? Pero efectivamente me parece, o esas discusiones son claves que estén en la conversación colectiva. Después, lo otro de los tiempos y las reformas curriculares tienen una serie de cuestiones de implementación para resolver
que están muy complicadas. Y de hecho, la administración ha estado como con varias versiones de este tema. Una era una implementación universal por años. Ahora, sí, para cuarto, quinto y sexto de bachillerato. Inicial, primero, cuarto de primaria, porque la reforma es de 3 a 17, no es bachillerato, es todo. Y eso se corría el siguiente año. Esto genera un escenario complicado porque no solo por cómo se administra lo educativo concreto, la escuela técnica, el liceo, sino porque además del otro lado eso es trabajo para los docentes, y cómo se distribuye el trabajo. Ahora están viendo que ese es un escenario muy complicado. Y efectivamente es un escenario muy complicado, porque si vos cambiás o sacás materias o ponés materias o entendés que hay materias que van más adelante y otras que van más atrás, no es tan sencillo. Lo que sería bueno es que para abordar eso, que es muy complejo, tener un acuerdo importante antes, digamos, porque eso es lo que después te permite sostener la turbulencia y la implementación. Porque además, reitero, a los políticos les preocupan las próximas elecciones. Entonces, el que venga no se va a comprar ese lío. Ese es un dato de la realidad. Ahí había oyentes que recordaban lo que ha dicho en varias oportunidades Juan Grompone, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero sin ir más lejos, él señalaba la última vez que lo discutimos aquí en la tertulia que bueno, que en definitiva nadie realiza la reforma educativa porque implica un costo económico, o sea, implica desembolsar dinero, implica un costo político y los resultados siempre se ven a largo plazo, ¿no? Entonces eso es un desincentivo para el sistema político que hace que no termine actuando. Vos fíjate que nosotros tenemos una serie de acuerdos que vienen de la CIDE en educación. La CIDE, eso quiere decir principios de los años 60. 60. Entonces, y algunos de ellos todavía no se cumplieron. Y algunos no habría que cumplirlos, ¿no? Porque también tenía, después el conocimiento evolucionó. Pero sí, es un desafío importantísimo. Es un desafío importantísimo mantener una conversación que respete las voces de los otros, que yo creo que ahí estamos teniendo alguna dificultad. Y lo otro que se plantea respecto a los costos, allí hay varios académicos, Nicolás Bentancur es uno, que plantean que en realidad los procesos de transformación que tienen mayor consistencia, que son más sustentables, se apoyan en cosas que se hacen bien, que se generalizan, que van generando transformaciones acumulativas. Y si bien esto puede no tener un resultado directo en cómo le va en matemática en PISA, sí efectivamente cambia la vida del centro educativo, genera una propuesta más integral, aparecen otros conocimientos que empiezan a movilizar otras cosas. Y después sí, no hay que sacarle el traste a la jeringa con la culminación de media, ¿no? Porque la inequidad es un tema estructural que hay que abordar, que hay que generar mecanismos. La inequidad es una situación muy fuerte, pero el 40% de culminación de medida requiere medidas urgentes. Yo no tengo claro si esto se resuelve con mayor cantidad de estudiantes por grupo, como está pasando, con menos salario o con menos inversión. A mí me cuesta leer que la solución vaya por ahí. Enseguida completamos la entrevista con el maestro Pablo Cayani. La frase de Juan Grompone que decías, Romina, citaba a algún oyente recién. Sí, Nacho concretamente recuerda que Grompone ha dicho: tenemos programas del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Es un corte demasiado grueso ese. ¿Qué dice usted, Cayani? Que todo eso es del siglo XXI. Lo que hay que hacer es ponerlo a tiro. No, bueno, sí, pero la realidad hoy se parece a esto que diagnostica Juan. Hay una lógica de las instituciones de la vocación con la cual nacieron. Entonces, hay una diferencia, por ejemplo, en Uruguay muy importante entre la UTU y secundaria. Secundaria nace como parte de la universidad y como algo para elegir a los mejores para la universidad.
Y en la UTU uno llevaba al niño hasta la puerta ahí de la UTU central y entregaba al niño y firmaba ceder la patria potestad. Y hay noticias de enfrentamientos a tiros entre internos y educadores para que no se escapen. Entonces eso da modelos institucionales bien diferentes y también da construcciones de lo curricular que son muy diferentes. El lunes, en un acto en el auditorio de Antel, el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, anunció que en los primeros meses de 2023 empezará el gran cambio educativo. Se comprometió a no ceder la derecha a nadie en el proceso de transformación y mencionó algunas de las reformas a encarar. Ese es el punto de partida de la entrevista que estamos teniendo esta mañana con el maestro Pablo Caggiani, que integra el Consejo de el INED, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, nombrado allí por el Frente Amplio. Caggiani, retomando un aspecto que comentábamos recién, ¿no? La participación de los docentes que usted marcaba, cómo se necesitaba diálogo en materia de educativa y para pensar en para iniciar este proceso. Yo le hacía mención a las encuestas online que se están haciendo por parte de la ANEP a los docentes. Sin ser eso, obviamente, la única. De las propias declaraciones de estos días de las autoridades de la ANEP dicen que van a estar convocando a las ATD el año que viene. Pero me quedo con algunos mensajes varios que vienen desde la audiencia, que tiene que ver con, por ejemplo, Raúl plantea, las reformas no entrarán jamás a los salones porque los docentes no quieren que entren. Y hay varios que van como por ese lado desde la audiencia. ¿Cuál es su visión al respecto? No, allí es importante visualizar, digamos, y creo que es parte de lo que hay que preservar de esta conversación, que es que si la sociedad tiene poca confianza en los docentes y sospecha de los docentes, no vamos a tener buenos resultados en términos de lo que acontece en los centros. ¿De los docentes o de los sindicatos? Hay una diferencia ahí, ¿no? Sí, yo de los sindicatos ni que hablar, pero de los docentes en general, porque hay una serie de movimientos en este tema que terminan en escuelas sin partido en Brasil, digamos, en filmar a los docentes cuando estén trabajando algún tema que se entienda que y ese tema puede ser educación sexual o ese tema puede ser convivencia. Entonces, las instituciones educativas necesitan bajo riesgo para aprender, porque uno no aprende cuando se siente amenazado, incómodo, y eso tiene que ver con todos los humanos que habitan la institución educativa. Yo creo que esta conversación en esos términos que uno está viendo en las redes, que es un micromundo, pero también en una, no sé si denostar o denigrar constantemente por parte de algunos actores, no ayuda. No ayuda y genera unas situaciones que no son productivas ni felices, más allá de que algunas no son ni siquiera ajustadas a derecho. El docente es un profesional, no es alguien que acata todo lo que se le dice, sino que lo pasa por su juicio profesional, que es el que se formó en su formación de grado. Cuando yo traía esto de los 100 años de reformas educativas en los Estados Unidos, lo traía para ver que esto no es un problema del episodio de hoy. Son 100 años de reformas educativas y no creo que la importancia de los sindicatos durante el siglo XX en Estados Unidos sea tan importante como para frenar la reforma, sino que cuando la reforma viene de afuera, viene en un esquema donde el docente no está convencido de que eso es lo mejor para sus estudiantes, el docente sigue haciendo lo que está convencido que es mejor para sus estudiantes. Y yo creo que eso es muy bueno. Lo que hay que hacer es, poner en la conversación qué es lo mejor para los estudiantes. Y lo podemos ver con algo muy sencillo en cualquier institución educativa. Puede venir alguien de afuera a decirle al docente que tiene que hacer tal cosa. Y si el docente no está convencido, no el sindicato o el docente fulano de tal o María de tal, va a seguir haciendo lo que está convencido y formado y que piensa que es mejor. Y eso yo creo que es algo
a cuidar, porque en definitiva es la decisión de un profesional que está al frente de un aula. Lo mismo con un director de centro, con un inspector, digamos. Entonces yo creo que allí hay que buscar la manera de que la conversación habilite a moverse de alguna práctica o de algo que puede ser mejorable, pero también con esto en el escenario, ¿no? De que es un diálogo donde hay profesionales de la educación. Con respecto a la participación, que era la pregunta, allí hay un tema que es que este gobierno tiene problemas con la participación de todos, no de los docentes. Porque si vas a mirar la ley de urgente consideración, los docentes salen de los consejos. Los docentes son un problema, los sindicatos son un problema. Vamos, te lo doy por válido. Pero los estudiantes los sacan de los consejos de participación. Bueno, entonces va a opinar la sociedad. ¿Dónde opina la sociedad? ¿En una encuesta? ¿En un congreso de educación que no se tiene que llamar más? No hay lugares donde se pueda tener la conversación. Y bueno, esto en un sistema de 700.000 estudiantes y 60.000 adultos, es complicado. Pero también se plantea desde las autoridades actuales de la educación, bueno, también nos toca gobernar, dicen, ¿no? Nos toca tomar acciones. Por ejemplo, a ver, vamos a cosas concretas. Está uno de los intentos que ha hecho y donde ha puesto el foco el gobierno tiene que ver con los centros María Spínola, ¿no? Un conjunto de centros que están funcionando de manera más autónoma y que tienen participación de la comunidad educativa local y en la gestión de los centros, con extensión del tiempo pedagógico, acompañamiento socioemocional educativo. Los chiquilines reciben 3 comidas al día, concretamente, ¿no? Actualmente hay 12, pero se busca llegar a 30 para el año que viene, ¿no? Esa estrategia, por ejemplo, que tiene que ver con lo que ha definido el gobierno de mayor autonomía de los centros también. ¿Qué le parece el trabajo que están haciendo los centros María Spínola? Yo creo que esa es una iniciativa que está más allá del nombre, viene desde hace unos años en la administración. Es decir, no hay ningún centro nuevo. No son los 136 liceos nuevos de Talvi. Te hace referencia a Talvi, ahí está. Sino que son centros que ya estaban funcionando. Muchos de ellos ya estaban funcionando en régimen de 8 horas. Los centros educativos asociados de la UTU y las escuelas tenían la alimentación, la extensión horaria, etcétera. Lo mismo con el liceo de tiempo completo, tiempo extendido. Y lo que en este caso se le da una impronta de determinadas acciones. ¿Cuáles son las cosas nuevas que incorporan los Spínola? Bueno, la elección de horas docentes por 3 años. Yo creo que ahí nosotros tenemos un lugar para avanzar en términos de poder que no sea fruto de la elección de horas tener equipos más estables en los centros. Y eso es una cosa que es clave y que en primaria, como uno elige el cargo y digamos, hasta los 4 años por lo menos no se puede trasladar y en general no te sirve trasladarte, tenés equipos estables, cosa que en media se da como esta otra situación por cómo se han gestionado. Bueno, eso es un cambio importante de los centros María Spínola, ¿no? Lo que se ha buscado desde hace tiempo de que el docente permanezca en el centro por más tiempo y que no ande rotando todos los años y que además no ande con horas por todos los liceos de Tal vez ahí lo más importante no sea eso, porque si vos mirás, en realidad los docentes, el 80% de los docentes repetía centro. Año a año. Era un porcentaje alto. Capaz que lo más importante es que se construye una estabilidad que no tiene que ver con un proceso de elección de horas, pero además se genera un espacio para poder tener mecanismos que permitan cierta justicia en la distribución de los recursos, justicia educativa, es decir, en un centro de quintil 1 y 2, es muy vulnerable, es deseable, digamos, que vayan muy buenos docentes, pero además que tenga, por ejemplo, menos estudiantes por grupo, que tenga más horas de tutoría, que tenga más recursos. ¿Por qué? Porque necesitan más. Y eso es algo que se hace con la extensión del tiempo pedagógico en general, pero que además tiene otras posibilidades en la administración. Después hay cuestiones que hay que ver si son viables, ¿no? Porque estos centros tienen una dotación de recursos humanos que es superior al resto de las experiencias. Y esto puede plantear algún problema a la hora de pensarlo como sistema, digamos. Es
es el problema que tenemos con la extensión del tiempo pedagógico en general, ¿no? Pasamos de invertir 1 a invertir 2 por niño, es decir, duplicás la inversión por estudiante, pero si además cargas más recursos, bueno, eso efectivamente en algún momento, si funciona bien y se quiere generalizar, tiene un desafío presupuestal. Digamos, es el contador, no la pedagogía, el que termina definiendo si hay más centros o no. Tengo algunos mensajes, a ver, dice Nelson, lo que propone el maestro Cayani es una reforma a largo plazo y hoy los que nacen en barrios de contexto crítico no pueden esperar. Si los resultados son a futuro, hay varias generaciones perdidas. El tema es qué hay que cambiar y hacerlo urgente, ese es el desafío. Ya se perdió tiempo y generaciones, dice él. Sí, en el 2008 no había ningún liceo en Casaballe. Ninguno. Hoy hay por lo menos 4 centros de medio, públicos. Lo digo porque a veces las urgencias son urgencias recientes y no se corresponden con lo que estamos dispuestos a hacer para resolverla. La extensión del tiempo pedagógico en las escuelas de quintil 1 y 2 es todo un tema. Es todo un tema porque además con menos presupuesto no se puede hacer. Y estamos todos de acuerdo que esos gurises tienen que tener más horas de escuela porque tienen más oportunidades para aprender, pero además porque tienen más horas de cuidado. Y esas cosas en hogares monoparentales, en zonas muy vulnerables, son muy importantes. Y no es en cualquier lado, es en una escuela que tiene condiciones, infraestructura dignas. Pero hay que poner los pesos. Y la sociedad festejó un recorte. Entonces, está complejo eso. ¿Cómo que la sociedad festejó un recorte? ¿A qué se refiere? A lo que visualizamos en presupuesto y en rendición de cuentas, donde la ANEP gastó 1.400 millones de pesos menos, 200 millones de esos en alimentación. ¿Pero por qué la sociedad festejó? Porque no había nadie indignado por la calle, salvo algunos actores preocupados por cómo impacta esto en la cantidad de estudiantes por grupo, en la inversión por estudiante, en las condiciones o los indicadores de bienestar de las infancias. Allí estamos en un franco retroceso y recuperar eso después no es tan sencillo. Y no es sencillo, primero por el daño que produce, la pobreza infantil produce daño, eso ya está estudiado, pero además después es todo incremental. Y no es que no tengamos desafíos. En definitiva, y para terminar, yo mencionaba cuando hacía la introducción, el profesor Robert Silva dijo el lunes en este acto convocado por el Consejo Directivo Central de la ANEP, no vamos a ceder la derecha a nadie en el proceso de transformación. ¿Qué es lo que usted augura, qué es lo que usted espera, teniendo en cuenta todas estas consideraciones que realizó a lo largo de la entrevista? ¿Qué ocurrirá en estos meses del 2022, que son los meses en los que justamente todo esto va a ir tomando forma? Bueno, yo lo que espero es que a Robert le vaya bien con el contador y le den más plata, porque se necesita. También espero que las instancias de diálogo se abran y sean fecundas y que lleguemos a tener una transformación de lo curricular que refleje lo que es la sociedad uruguaya, pero además las expectativas que tenemos con respecto al futuro, que refleje la integralidad de la propuesta pedagógica, esto de la escuela no es solo la maestra, es educación física, es robótica, es segunda lengua, es arte, es todo lo que tenés que conocer para poder saber qué querés elegir. Y bueno... ¿Y eso no es obvio? ¿Eso no es algo aceptado uniformemente? Esto por ahora es un consenso, por suerte. Entonces, seguir avanzando en ese sentido, porque decir esto implica también asumir el desafío de que todavía en el medio rural tenemos dificultades con educación física o con arte, que en segunda lengua tenemos inglés con el Ceibal y con el programa Inglés Sin Límite, que es una solución, pero no es del
todo buena como la que tienen las escuelas urbanas. Entonces allí hay como algunos desafíos. Si estamos de acuerdo, hay desafíos. Y lo otro es, bueno, que se logren construir aquellas cosas que permitan que esto sea un proceso sistemático en Uruguay. Es decir, no podemos volver a tener programas durante 50 años o durante 10 años. Tenemos que lograr que esta conversación sea lo más fructífera posible y en los mejores términos, porque además necesitamos esos cambios en los programas, pero además necesitamos construir las condiciones para seguir cambiando. Y eso es lo importante, digamos. Si acabamos un escenario de choque de trenes donde unos ganan y otros pierden, y la continuidad depende de la correlación electoral, es muy malo para la educación pública. Maestro Pablo Galliani, integrante del Consejo Directivo Central del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, nombrado por el Frente Amplio, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes por estos minutos y por este tipo de conversación necesaria. Ya seguimos, vamos con ustedes hasta el mediodía.